Hola, buenos días. Bueno, pues estamos otra vez aquí en la sexta jornada de Aclaramos los Conceptos. Y hoy, bueno, pues vamos a tratar dos temas relacionados con sociedades mercantiles. Una desde el punto de vista fiscal, que es bonificaciones en el impuesto de sociedades, deducciones, y otra desde el punto de vista mercantil, que es el tema del pacto de socios, algo que considero súper importante para el buen devenir de cualquier sociedad. Bueno, comentaros que la sesión se va a grabar para que, bueno, pues todos aquellos que participen ahora en la jornada que lo sepan y que, bueno, pues que se podrá visualizar a partir de yo creo que 2 o 3 días, que lo dejaremos colgado en nuestra página web en Aclaramos los Conceptos. Entonces, bueno, pues la jornada va a arrancar Ricardo Palomino, que va a tratar el tema de de los incentivos fiscales en el impuesto de sociedades, orientado sobre todo a tema de inversiones en eventos cinematográficos, musicales o teatrales. Y bueno, pues sin más os dejo con Ricardo, que pueda ya compartir pantalla. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación. Y nada, todo tuyo. Genial, pues muchas gracias, Emilio. Creo que se me oye bien. Sí. Vale, pues voy a compartiros pantalla y vamos con ello. Vale, Venga, ahora sí. ahora, venga, adelante. Pues nada, muchas gracias, Emilio. Vamos con ello. Hoy lo que vamos a tratar no son todas las deducciones posibles que se recogen en el capítulo cuarto del título sexto de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, sino que voy a pasar por 3 de ellas. Voy a dejar fuera quizás una de las más conocidas por el hecho de que está pues, un poquito más trabajada, que serían las deducciones en investigación y desarrollo. Vamos a dejar también fuera las inversiones en autoridades portuarias, porque es muy complicada la aplicación para nuestros oyentes, la verdad. Y entonces nos vamos a detener en 3 patas. Por un lado, la inversión en producciones cinematográficas, series, espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, creación de empleo para trabajadores con discapacidad y deducción por aportaciones a sistemas de previsión social en favor de trabajadores. Bien, vamos con la primera de ellas. La inversión en producciones cinematográficas. Esta deducción del impuesto sobre sociedades nace un poco para dar soporte y un caramelito a todo el sector cinematográfico y musical, de tal forma de que se habilitaron una serie de deducciones fiscales para que estos sectores pudiesen acudir a cualquier empresa a obtener financiación para sus producciones. Entonces, tenemos como 2 puntos de vista de esta deducción. Una sería desde el punto de vista del promotor, es decir, la persona que va a hacer la grabación o el espectáculo musical, ¿vale? Y por otro lado está el punto de vista del financiador. Ahí es donde nosotros nos vamos a detener. ¿Qué podemos obtener nosotros como pyme o gran empresa en el impuesto sobre sociedades si dedicamos una parte de nuestros fondos a invertir en estas producciones? ¿Vale? No es que nosotros tengamos que hacer la grabación, otra persona va a hacer una grabación, va a participar en un documental, en un cortometraje, series de televisión, también, porque ya se han quedado un poco mezcladas, artes escénicas, esto ya es un poco más amplio, y musicales, espectáculos, conciertos. Bien, primero, entre nosotros, que seríamos la pyme financiadora, los que vamos a aportar un dinero para esa producción, tenemos que suscribir un contrato de financiación con el promotor. Es un contrato de índole mercantil en el que se van a establecer cláusulas como pues, desde lo típico del consentimiento, objeto y causa de todo contrato, pues identificación de las partes, qué posición ocupa cada parte, quién es financiador, quién es el productor,
¿Cuál va a ser el coste total de la producción? Esto es muy importante porque el coste total de la producción es lo que nos va a decir cuánta deducción se va a generar. Pero ojo, esto a nosotros nos afecta un poco menos, porque si bien la deducción la tiene que generar el productor, nosotros como financiador, luego vamos a ver que nuestra parte de deducción está mucho más tasada. Pero bueno, es información que hay que incluir en los contratos. Puntos importantes, no podemos ser partes vinculadas de acuerdo con el impuesto sobre sociedades. Es decir, si yo tengo una sociedad y también tengo otra sociedad que hace producciones, no puedo participar en mis empresas vinculadas para obtener el incentivo fiscal. Tiene que ser en una producción de un tercero. Y tampoco podemos obtener los derechos de imagen de esa grabación, película, musical. Si no, seríamos el productor. Bien, llega el momento de aportar fondos. ¿Cuándo podemos hacer la aportación de fondos a las producciones? En cualquier momento que dure la producción, siempre que sea antes de obtener los certificados de la autoridad competente. Bien, esto quiere decir, desde el momento en el que una persona nos enteramos de que va a hacer una producción, podemos contactar con él, llegar al acuerdo de financiación, cuánto dinero voy a poner en tu producción y en ese momento formalizar el contrato. Fecha tope para formalizar el contrato y hacer las aportaciones cuando finalice la producción y se soliciten los certificados. ¿Para qué son los certificados? Bien, los certificados, que en este caso los va a pedir siempre el promotor, he puesto la autoridad competente porque aunque todas parten del Ministerio de Cultura, luego dependiendo de si es una película, una serie o un musical, van a ir a departamentos diferentes. Pero bueno, esto es un certificado que sí que es importante porque va a vincular a la agencia tributaria, es decir, si el Ministerio de Cultura nos dice que ese espectáculo musical, por ejemplo, es totalmente lícito, que se beneficie de este incentivo fiscal, para Hacienda es vinculante. Y es un certificado obligatorio. Nos da seguridad y además es obligatorio. Por lo tanto, hay que tenerlo. Es una parte muy importante. Una vez que tenemos el certificado, nos vamos a aplicar los incentivos fiscales. Es importante comunicarlo a la agencia tributaria. De esto, pues nos encargamos los asesores de comunicar a la agencia tributaria todo lo necesario para que sepan que hemos participado en una producción. A partir de ahí, ¿cuándo se genera la deducción? Bien, lo normal en espectáculos en vivo, musicales, es que la producción empiece en un año y acabe seguramente en ese mismo año. Para series, para películas que tienen un ciclo de maduración más largo, puede que se tarde varios años en finalizar ese evento, esa producción cinematográfica. Entonces, la deducción se genera año a año, es decir, cada año lo que aportemos a la producción nos va a ir generando incentivo fiscal, pero solo se puede aplicar cuando acabe la producción. Eso es importante. Vamos acumulando y al final de la producción nos lo aplicamos todo. Lo importante, ¿cuánto es nuestro beneficio fiscal? Bien, el beneficio fiscal para nosotros como financiador, esto es importante porque el productor tiene otros, nosotros estamos poniendo dinero para financiar, es 1,2 veces el capital aportado. Esto quiere decir que de cada 1.000 euros, 1.200 es incentivo fiscal. Ganamos 200 euros netos en el impuesto sobre sociedades. Neto digo porque esta deducción va después de la cuota íntegra, es decir, nosotros tenemos nuestro resultado contable, ese resultado contable lo multiplicamos por nuestro tipo impositivo, 25 o 23%, y nos da la cuota. Es ahí donde nos deducimos la parte que hemos aportado a la producción. Es decir, si tenemos un resultado de cuota de 10.000 euros, ahí nos restaríamos nuestros 1.200 euros que hemos aportado a la producción. Esta deducción, como todas las deducciones en cuota, tienen un límite anual.
¿vale? O sea, no podemos usar la deducción para no pagar impuestos sobre sociedades, porque están topadas. Y el tope es, a su vez, entre un 25 y un 50% de la cuota que nos sale a pagar en el impuesto sobre sociedades, para resumir. Lo bueno, lo que no nos podamos aplicar este año, se puede aplicar en años sucesivos, no se pierde. Bien, centrándonos en el 1.2 veces, que es nuestro incentivo fiscal. Como os decía, por cada 1.000 euros que aporto yo a la productora, yo recibo un beneficio fiscal de 1.200, 1.2 veces lo que he aportado. Pero ese 1,2 es el máximo que yo me puedo beneficiar. Y es que en los contratos de financiación con las productoras se negocia, así tal cual, se negocia la parte de beneficio fiscal que yo me voy a llevar. Es decir, podemos negociar con la productora, llevarnos el máximo, que sería 1.2 veces el dinero que yo te aporte, o 1,15, 1,1. ¿Por qué? Porque a su vez la productora también puede aplicarse el exceso que nosotros no apliquemos. Por eso es normal, la ley marca que el máximo es 1,2 veces, pero es normal que se negocie con las productoras y que ellos lo que nos ofrezcan es, pues a lo mejor, un tipo menor. Esto ya es negociación directamente con la productora. Estas serían, resumidas cuentas, cómo funciona este incentivo fiscal que ya el año pasado, en el año 2022, finales del 21 creo que fue, tuvo una reforma, se simplificó bastante, se eliminó la figura de tener que montar una UTE con los productores. Ahora con un simple contrato ya tendríamos esto atado y por lo tanto esto, bajo mi punto de vista, facilita mucho la forma de entrar a obtener este incentivo fiscal. Esta ha sido una visión resumida de cuáles son las líneas maestras. Detrás tiene muchos más elementos técnicos, digamos, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa al fin y al cabo es que tener en mente de que si yo dejo a alguien 1.000 euros, por poner una cantidad baja, recibo 1.200 euros máximo en cuota. Los dos siguientes incentivos fiscales que quería comentar son antiguos, llevan ya un tiempo, son un poco un clásico, pero son dos incentivos de los que tampoco se suele acordar mucho ni se habla mucho de ellos. Están ahí, son muy interesantes. Hay que recordar que estos incentivos son a la cuota, por lo tanto, su impacto fiscal es bastante elevado. Y uno de ellos es la creación de empleo para trabajadores con discapacidad. No solo estamos dando de entrada y paso al mercado laboral a personas que puedan tener, pues, algo más de dificultad para encontrar un puesto de trabajo, sino que además nosotros vamos a tener un incentivo, precisamente, a nivel fiscal. Y es que por cada empleado que aumentemos la plantilla de discapacitados, ¿vale? Por cada persona que aumentemos con una discapacidad entre un 33 y por debajo de un 65, obtendríamos 9.000 euros por persona y año de incremento. Es decir, si en el año 2024, el 1 de enero, metemos una persona y se mantiene hasta el 31 de diciembre, ahí tenemos 9.000. Si entra a mitad de año, pues tenemos la parte proporcional. Si en el año 2025 añadimos otra, como ha habido un aumento, obtendría otros 9.000 euros de deducción. Si computa, si está todo el año. Por lo tanto, son deducciones muy interesantes. Esta deducción se aumenta hasta 12.000 euros, de 9 a 12.000 euros, para personas con una discapacidad superior al 65%. Por lo tanto, esta creo que es una muy buena forma de, por un lado, ayudar a personas que pueda costar más acceder a un puesto de trabajo y, por otro, ganar un incentivo fiscal. Bien. Ese era sencillito. Y este también, que es la deducción por aportaciones a sistemas de previsión social, está ahí,
Y en este país está muy poco trabajado esto. Muy poco trabajado. ¿A qué se refiere esta deducción? Esta deducción es, si yo como empresa ofrezco, lo voy a llamar un plan de pensiones, pero ahora lo voy a matizar, un plan de pensiones a mis empleados, del dinero que yo les aporte, no solo esa parte va a ser deducible en el impuesto sobre sociedades como un gasto más, sino que además voy a ganar un 10% más de lo que yo les aporte como beneficio fiscal, como incentivo fiscal. Vale. ¿Por qué se usa poco? Primero, no tenemos cultura de en las empresas complementar los salarios con otro tipo de retribuciones flexibles, como podrían ser pues, un plan de pensiones o un plan de previsión social. No lo quiero explicar como algo totalmente cerrado, un plan de pensiones, porque, por ejemplo, también puede ser un plan de ahorro sistemático, un plan de vida, que son algo más flexibles que los planes de pensiones, que pueden ser incluso más atractivos fiscalmente para el trabajador, ¿vale? O sea, aquí hay diferentes productos con los que se puede jugar y por un lado, no solo en nuestra empresa obtenemos un incentivo fiscal, sino que también lo podemos usar para atar empleados a la compañía. Esto es un intangible para los trabajadores. Llega un momento en el que pues, quizá no todo es dinero, se empiezan a meter otro tipo de retribuciones flexibles, como comentaba, pues esta, además, genera incentivo fiscal. El 10% de la aportación se aplica a los trabajadores con salarios inferiores a 27.000. Para los que ganan más de 27.000, se les aplica proporcionalmente. ¿Vale? O sea, no se pierde todo el incentivo fiscal, se va reduciendo. Y estas son las tres deducciones por las que quería pasar, que la primera, la inversión en cine, es un poquito más desconocida, antes era más complicado acceder a ella, ahora se ha simplificado bastante el entrar a obtener estas deducciones como meros financiadores. Suscribo un contrato y te envío el dinero y yo recibo un incentivo fiscal. Yo no tengo que hacer nada más. La contratación de minusválidos, que siempre discapacitados, siempre es interesante, y esta deducción a sistemas de previsión social. Así que yo por mi parte, con esto concluiría. Pues muchas gracias, Ricardo. Siempre muy ilustrativo tus charlas. La verdad que referente a la inversión en producciones cinematográficas o sobre el tema de la cultura se convierte en un producto financiero prácticamente puro y duro, porque además muy bien retribuido, porque claro, un 20% es un 20%, no estamos hablando de un 3 o un 4, que puede ser a lo mejor algo de lo más normal que podamos encontrar Sí, en el mercado como tal. O sea que al final es un salvando viendo activo financiero. total, teniendo en cuenta los límites que pueda haber de la cuota, evidentemente se puede convertir en un producto bastante interesante. Pues no sé si hay alguna pregunta al respecto que la pueda escribir en el chat o que levante la mano a través de la aplicación para darle entrada. Y si no, pues nada, agradecer a Ricardo y a todos vosotros vuestra participación, recordar que esta presentación se va a colgar en la página web y bueno, y damos paso a Inmaculada, que va a tratar sobre el pacto de socios. Es algo que a mí me encanta porque es la forma de dejar las cosas claras desde el principio. Si bien tenemos los estatutos dentro de las sociedades, al final eso no hace más que regular la forma del marco jurídico en el cual, más legal que otra cosa dentro de lo que es los socios, pero luego en el día a día, lo que es cuando estás codo a codo y hay que hacer que la empresa se gestione de una forma u otra, todo aquello que no esté escrito y pactado, pues siempre puede dar lugar a problemas. Así que aquí te dejo
Inma, el espacio para tu presentación. Recordar a los que se hayan podido incorporar un poquito más tarde que la sesión se va a grabar a efectos de vuestro conocimiento y que luego, bueno, pues también se va a poder descargar. Si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta, la puede hacer al final o, bueno, a lo largo de la charla también, si quiere, puede escribirlo en el chat y luego ya se la traslado yo. Así que, Inma, muchas gracias por participar de nuevo con nosotros y... Bueno, gracias a vosotros, gracias a Ricardo, que me ha interesado mucho la parte de los incentivos, bueno, por los temas artísticos y eso, por la parte que me toca, ya sabéis. Y nada, no sé si se ve la pantalla, espero que sí. Pues hoy sí, me salgo, se ve. Vale, hoy me salgo un poquito de la temática laboral y pues nada, vamos por el área mercantil y un tema que, como dice Emilio, a él le parece muy interesante e importante y lo es. Y además no es tan conocido, no se utiliza tanto cuando realmente es una herramienta que va a ser muy útil porque nos va a permitir, al margen de los estatutos sociales, resolver pues numerosos conflictos o controversias que puedan surgir, no solo en el desarrollo de las actividades, sino entre los propios socios muchas veces. Y nos va a permitir pues reducir muchas veces esa conflictividad o encontrar unas maneras de resolución de conflictos mucho más efectivas y, sobre todo, lo más importante, pues evitar que la empresa se acabe arrasada por la ira de un dragón, o la relación con nuestros socios, que en muchos casos, muchas veces, no es solamente un socio, sino que a veces son incluso amigos. Ya sabemos que muchas empresas empiezan con dos amigos hablando de cosas que quieren hacer juntos, o incluso en empresas familiares la propia familia está involucrada. ¿Vale? Entonces, el objetivo de la ponencia de hoy sería comprender qué es un pacto de socios, por qué es importante y cuáles son sus elementos esenciales, digamos, y cuál es la diferencia con los estatutos sociales, porque en los estatutos sociales sabemos que se regula prácticamente gran parte de cómo se organiza una sociedad, y por qué el pacto de socios se sale de ahí y cuáles, digamos, sus ventajas en ese sentido. ¿Vale? Vamos a la definición del pacto de socios. Es un acuerdo privado, ¿vale? No va a salir, no se publica en el registro mercantil, en principio. En algunos casos, como los protocolos familiares, sí que a veces sí que constan en el registro mercantil, pero lo habitual es que es un acuerdo entre socios en el que se van a establecer una serie de reglas o las condiciones bajo las que se va a gestionar la sociedad, o incluso cómo se van a tomar decisiones que son importantes, no solo de cara a la sociedad, sino también entre los propios socios. Una de las principales características que os comentaba antes es precisamente esa flexibilidad que aportan, porque nos permite entrar a regular circunstancias que en el marco de los estatutos sociales no podríamos hacerlo. Una de las características principales de los estatutos es el hecho de que es público, es decir, cualquiera puede, haciendo una consulta al registro mercantil, conocer el contenido de los estatutos sociales de las sociedades, y estas además tienen un marco regulatorio mucho más constreñido, porque viene regulado en la Ley de Sociedades de Capital el contenido mínimo y que no podemos pasarnos de ahí. Y a la mínima que intentamos meter una regulación un poquito más particular y introducir características más propias o intrínsecas a los socios o las circunstancias de la sociedad, pues el registrador mercantil nos puede echar para atrás cualquier cláusula, lo cual es bastante habitual en ese sentido. Entonces, cualquier modificación que queramos hacer, además, va a tener que pasar primero por la Junta de Socios Accionistas, que van a tener que, con un quórum especial, aprobar la modificación de esos acuerdos, y además luego tiene que pasar el filtro del registro mercantil. El pacto de socios no ocurre eso. En el pacto de socios, además de que es un contrato privado, el contenido está muchísimo más abierto.
podemos entrar a regular temas mucho más concretos que, como veremos más adelante en el día a día, son muy importantes, como puede ser, por ejemplo, los roles de los socios dentro de la sociedad y su retribución cuando no son meros inversores, o la entrada y salida de nuevos socios, o cómo regular un derecho de separación en caso de que se produzca, cómo hacer una valoración de las participaciones, y esto nos permite abarcar una serie de opciones mucho más amplias y dejar en manos de los socios la decisión de cómo quiere que se regule todas esas circunstancias. Y además, en caso de que queramos modificarlos, lo único que necesitamos es un acuerdo de los propios socios y no va a entrar ningún tercero a discutir si ese pacto es inscribible o no. Lo que sí es verdad y hay que tener en cuenta, y eso es importante, es muy importante en el pacto de socios, es que sus efectos son interpartes, es decir, afecta solo y tiene efectividad entre las partes que lo suscriben, es decir, no nos va a servir para oponerlo a terceros. Eso queda regulado solamente lo que consta en los estatutos de la sociedad o en la ley de sociedades de capital. Pero sí que es verdad que entre los socios, cuando se producen incumplimientos, existirían acciones directas por incumplimiento del pacto que podrían derivar incluso en indemnizaciones o, bueno, supresión de derechos de voto, si así se ha regulado en el propio pacto. Hay muchos tipos de pactos de socios. Voy a pasar un poco así rápidamente por ellos, porque quiero que vayamos un poco más a la práctica, ¿vale? Podemos valorar los pactos de socios dependiendo de quién lo suscribe. Puede ser que lo suscriban todos los socios o puede ser que lo suscriba un grupo de socios, un pacto de sindicación que está como destinado un poco para mantener grupos de control o para evitar la pérdida de mayorías. Generalmente los pactos que son suscritos por todos los socios suelen ser pactos que se suscriben en pequeñas sociedades con pocos socios, mucho más personalistas, en los que además de solamente inversión hay aportación de prestaciones personales por parte de los socios, ya sea de trabajo o de cartera o habilidades personales, etcétera. ¿Vale? Los pactos de socios también pueden ser según su contenido. Pueden regular no solo los intereses de los socios, sino que también pueden regular su funcionamiento interno. Es verdad que los estatutos ya de la sociedad regulan muchos aspectos, como pueden ser el tema de las convocatorias de junta, cómo tiene que realizarse, cuándo tienen que realizarse las juntas, pero nosotros podemos hacer un reglamento interno más específico, más concreto, más detallado. Podemos establecer que además se realicen juntas cada X tiempo, cómo deben de organizarse, qué documentación se tiene que preparar, cuáles son las obligaciones de cada una de las partes a la hora de participar en esas juntas. Sería como establecer un reglamento interno mucho más profundo y que se utiliza mucho este tipo de regulación en los consejos de administración. Y luego estaría el protocolo familiar, que quizás a lo mejor el más conocido, porque viene a regular en las empresas de carácter familiar todas esas relaciones que se ven afectadas también entre lo personal y lo familiar. Y en este tipo de pactos, además, se suele tener en cuenta también a esas personas que todavía no son socios, pero que están abocados a ser socios en el futuro, que forman parte de la familia, y suele ser interesante que ya, incluso antes de serlo, ya suscriban también este tipo de pactos de cara a la supervivencia de la empresa. En empresas de carácter familiar que tienen a lo mejor una trayectoria muy larga y que ha pasado de generación en generación. Si continuamos valorando ya de forma un poco más genérica cuál es la importancia del pacto de socios, ya nos vamos un poquito más a lo práctico. Es decir,
cuando uno monta una sociedad, pues no siempre los socios tienen los mismos intereses. Puede ser que para alguno de los socios vaya a constituir su medio de vida de aquí a su jubilación, su profesión, y puede ser que haya otros socios que lo único que le interese es una inversión y una rentabilidad a corto o a largo plazo. Los pactos de socios lo que nos permiten es asegurar que alineamos esos intereses de cada uno de los socios y que todos ven satisfechos esos intereses. ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta, por ejemplo, pues las aportaciones de capital, cómo se van a retribuir, si va a haber el reparto de dividendos, cómo va a haber retribución de los socios, si es que además hay prestaciones adicionales, etcétera. Otro dato muy importante dentro de los pactos de socios sería el que establecen unas reglas claras a la hora de resolver cualquier controversia. Cuando uno está ya en un conflicto, las posibilidades de alcanzar un acuerdo suelen ser más complicadas porque ya uno no se rige solo por la razón. Normalmente ya está pues eso, la parte emocional que dificulta notablemente el poder alcanzar acuerdos, y esto lo único que muchas veces se consigue pues es perder tiempo, salud y dinero, porque suele ser más costoso. Al final acabamos litigando en los juzgados para en el último minuto obtener una sentencia que seguramente no va a satisfacer a alguna de las partes, o en el mejor de los casos llegar a un acuerdo final en el último momento, pero ya todo ese tiempo ha estado perdido con un desgaste personal y emocional importante y, como digo, de dinero. Entonces, cuando uno es capaz de definir las áreas que pueden ser conflictivas en un futuro dentro de la organización de una sociedad, y se pueden definir las formas en que se pueden resolver esos conflictos con antelación, esto nos va a permitir, si en una situación en la que yo empiezo a ver, soy socia de una sociedad y empiezo a ver pues que pues hay una serie de puntos o de asperezas que empiezan a generarse, empezamos a estar a disgusto y ya está regulado cuáles son las formas en que yo me puedo salir de la sociedad, cómo se van a valorar mis participaciones, qué obligaciones tiene la otra parte en el momento que yo haga mi propuesta, qué obligaciones son las mías. Pues transitar ese proceso va a ser mucho más sencillo y menos doloroso y menos costoso, y no nos va a hacer perder el tiempo. Vamos a ver un poco genéricamente objetivos específicos, aunque luego iremos un poco más al detalle, los objetivos específicos de los pactos de socios. Los pactos de socios pueden perseguir proteger a grupos minoritarios para conseguir que tengan un mayor peso político en la vida social. ¿Cómo puede suceder esto? Se puede acordar que para determinadas materias no sea suficiente, por ejemplo, el quórum de la mayoría, sino que tenga que además votar el minoritario, o cambiar la distribución o la valoración de la votación para determinadas cuestiones. A veces se utilizan también para asegurar grupos de control. Por ejemplo, el favorecer la transmisión de participaciones dentro de las personas que han suscrito ese pacto de socios. Es decir, un pacto de socios puede ser que lo suscriba una parte del accionariado de los socios, no todos. Y ese grupo lo que hace es que establece una cláusula en la que hay un derecho de adquisición preferente entre ellos de las participaciones del resto de los miembros del grupo. De esa manera siempre se garantizan que hay un grupo de control que mantiene ese bloque de participaciones o ese porcentaje de participaciones en el capital social. Pueden regular, como he dicho, las entradas y salidas de los socios, la distribución de dividendos, que es uno de los puntos que suele ser también conflictivos. ¿Cómo se valoran las participaciones? Hay múltiples fórmulas de valoración de participaciones que seguro Ricardo nos podría ilustrar con muchas de ellas, pero no todas obtienes el mismo resultado y se puede perder mucho dinero por elegir un tipo de valoración u otra. Si esto se valora antes
de que haya un conflicto. Al inicio de la relación o antes de que surja un conflicto, obviamente se van a reducir los problemas de cara al futuro, porque cuando ya estamos, digamos, en fase de volarlo todo, cada uno va a mirar por sí mismo y lo que va a intentar es ir a muerte contra el otro, y esto ya lo hemos vivido. También se pueden regular la forma de cómo resolver los conflictos cuando surjan, si se va a elegir una mediación o cómo se van a acudir, por ejemplo, auditores, qué auditores se tienen que acudir, o limitaciones, cuáles no se pueden elegir, que no haya vinculación entre alguno de los socios y esos auditores, etcétera. Y luego una parte importante que he comentado, que es el de la regulación de la retribución de los socios cuando se realizan prestaciones personales. Esto se da mucho en las sociedades en donde, además de administradores, los socios prestan un servicio para la sociedad. Lo importante, esto está todo muy bien, pero en la práctica, ¿cómo se traduce? Pues vamos a verlo. Supongamos, para los que han visto la serie de Breaking Bad, que Walter y Jesse Pinkman hubieran constituido una compañía, Breaking Bad Meds Operation la he llamado, y hubieran suscrito un pacto de socios. Bueno, pues seguramente muchos de los conflictos no se hubieran producido o se hubieran resuelto de una manera, no hubieran acabado como acabaron en la serie. Ya sabemos que este negocio es un poquito, bueno, pues cuestionable éticamente, pero pero supongamos que, bueno, pues que lo podemos llevar por el lado farmacéutico y de laboratorio, y entonces hubiéramos fundado esta sociedad. Algunas de las cuestiones que vamos a tratar ahora es ver qué situaciones conflictivas se generaron entre ellos y bueno, cómo se podrían haber resuelto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, por ejemplo, con las aportaciones de capital. Uno de los problemas que se generaron entre ellos es que la valoración de su participación en el capital. Por ejemplo, Walter aportaba sus conocimientos de química y de su capacidad para producir metanfetamina, y Jesse lo que hizo fue aportar, bueno, pues su experiencia en la distribución. Un pacto de socios hubiera delimitado previamente cuál es la aportación con respecto al capital de ese trabajo que realizaban. En algún momento, pues puede ser que pues Walter y Jesse consideraran que la posición de Walter a lo mejor era mayoritaria, en el sentido de que él era indispensable en este caso, porque sin sus conocimientos era imposible. A lo mejor contratar un comercial para la distribución hubiera sido más viable que cambiar al químico. Otro punto a tener en cuenta era pues el derecho a recibir dividendos. Esta suele ser, como digo, una de las materias más conflictivas, porque no es lo mismo cuando un socio entra de cara a una mera inversión, como cuando supone un sistema de retribución propia para el propio socio y lo ve como un medio de vida en su día a día. Entonces, ¿cómo podíamos regular esto? Bueno, pues se pueden intentar consensuar las dos posiciones. Por ejemplo, se puede llegar a un acuerdo de reinversión de una parte de los beneficios, una vez que están cubiertas, por supuesto, las obligaciones legales de reservas legales. Bueno, pues dotar de reservas voluntarias un porcentaje, dedicar otro porcentaje a reinversión y luego otra parte a reparto de dividendos. Esto nos permite múltiples regulaciones que los socios pueden alcanzar dentro de este pacto interno, y además, dependiendo de cómo evoluciona la sociedad, se puede modificar, es decir, se pueden incluso incluir cláusulas de revisión cada X tiempo de cómo se van a hacer estos repartos de dividendos. En el caso de los roles y responsabilidades y retribuciones, en las sociedades en las que, por ejemplo, alguno de los socios presta algún servicio, pues también es necesario regular cómo se va a retribuir ese servicio, porque ya no es solo
estamos hablando de reparto de dividendos, estamos hablando muchas veces del medio de vida. Por ejemplo, en la serie de Breaking Bad, uno de los problemas que se generaron es que no estaban claros. Según iba aumentando la producción, según iban creciendo, se empezaron a confundir los roles de Walter y Jesse, ya no estaban claramente definidos y Walter llegó un momento que quería tomar el control del negocio y por otro lado Jesse quería tomar más decisiones de carácter importante. Entonces, si desde un principio se hubiera regulado cuál era su posición en la compañía, sus roles y la posibilidad de revisión en el futuro, pues hubieran seguramente evitado muchos conflictos y ocultación de información, que llegó un momento cuando intentaban negociar con los pollos hermanos y todas esas cosas que se dieron. La retribución. Las retribuciones, lo mismo, se puede llegar a un acuerdo de retribución fijo, una retribución fija por la prestación de servicios, una retribución fija con un variable dependiendo de las ventas o si se alcanzan determinados beneficios, una mixta. Esta retribución es, como digo, independiente de los dividendos y va vinculada directamente a la prestación de servicios. Esto supone que en caso de que dejara de prestar ese servicio, esta retribución desaparecería. Y, por ejemplo, cuando se trata de socios inversores, no existe esta retribución por ese sentido, solo cobraría por la parte de dividendos. Y luego estaría el tema de la toma de decisiones, ya que muchas de las decisiones que se tomaron según iba avanzando la serie, no sé si la habéis visto y recordáis, pues Walter White, que era el químico, pues empezó a tomar muchas decisiones de forma unilateral, lo cual generó muchos conflictos. Un pacto entre ellos definiendo qué tipo de decisiones debían ser tomadas por parte de los dos hubiera facilitado y evitado muchos problemas. Por ejemplo, pues si vamos a cambiar de proveedor del producto o si vamos a cambiar la fórmula química o si vamos a contratar más distribuidores o con quién nos asociamos. Todo eso puede constar regulado en un pacto de socios para cualquier tipo de empresa, no solo para empresas de químicos. El tema de la regulación y entrada de socios, entrada y salida de socios, es un punto también bastante importante, se da mucho también en las empresas de carácter familiar, lo que estábamos hablando, suelen ser un núcleo más cerrado en el que se produce una sucesión cuando hay un fallecimiento o una jubilación y entonces la entrada se hace a través de las nuevas generaciones. Pero esto también lo podemos regular aunque no sea una empresa familiar. Puede darse la circunstancia de que pues haya un fallecimiento de uno de los socios y se regule una fórmula de derecho de adquisición preferente de los socios sobre las participaciones heredadas. En este caso lo que se produce es una aceptación de herencia por parte del heredero o heredera y una obligación de vender si los socios que permanecen en la sociedad quieren comprarlo. Se puede fijar cómo se va a retribuir esas participaciones a los herederos si se ejercita ese derecho de adquisición preferente. Podemos regular la entrada de nuevos socios, en qué condiciones se puede hacer, qué porcentaje pueden llegar a alcanzar nuevos socios como para no perder esa mayoría o ese grupo de control. Si tienen que suscribir obligatoriamente con carácter anticipado otro pacto de socios con los que ya están, o el mismo pacto de socios que he suscrito. Y luego los supuestos de desinversión. ¿Qué pasa si me quiero ir? ¿Cómo pues regulamos eso? Porque ya sabemos que cuando llega el momento, o sea, cuando todos queremos entrar en una sociedad, todo va muy bien, pero cuando me quiero ir resulta que no es tan fácil. Vendo las participaciones, no me las compran, nadie me las quiere comprar, nadie me las quiere comprar por el precio que yo creo que valen. Si ya está regulado esto de antes, si ya se ha dicho cómo puedes salir de la sociedad, cómo se van a valorar tus participaciones, tanto
el que sale como el que se queda, sabe cómo se va a solucionar ese problema con anticipación y nos va a evitar tener que acudir a, bueno, pues a reclamaciones judiciales, etcétera. Y luego podemos incluir cláusulas de arrastre y acompañamiento. Estas cláusulas son son similares, las voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Pero veremos que son interesantes y muchas veces lo que facilitan es resolver conflictos cuando una de las partes quiere salir de vender sus participaciones. Antes de eso, la valoración y venta de participaciones. Bueno, es que lo he comentado un poquito antes. La valoración de las participaciones es un punto muy recomendable a incluir dentro de los pactos de socios. ¿Por qué? Porque, como he señalado antes, hay muchos tipos de valoración de participaciones y no todos dan los mismos resultados. Con lo cual, si esto queda definido de antes, nos va a evitar muchos problemas y muchos disgustos. Vamos con las cláusulas de arrastre y las cláusulas de acompañamiento. La cláusula de arrastre, que es o te vienes conmigo o te saco. Es decir, lo consiste en el compromiso a vender conjuntamente cuando uno de los socios así lo proponga. Es decir, si uno de los socios ha encontrado un comprador y vende, y el comprador está interesado en comprar toda la empresa, esta cláusula lo que exige es que el resto de los socios tienen que vender también. A veces se pueden incluir variables que digan, por ejemplo, bueno, pero primero hay un derecho de adquisición preferente, es decir, si el resto de los socios no quieren vender, pero están obligados a comprar las participaciones de el que iba a vender en las mismas condiciones que el comprador. Pues se pueden introducir una serie de variables dentro de este derecho de arrastre o cláusula de drag along que llaman. Y luego está el derecho de acompañamiento. El derecho de acompañamiento lo que hace es proteger al socio minoritario y lo que dice es que el mayoritario, cuando va a vender sus participaciones, tiene que negociar también la venta de las participaciones del minoritario para que no se quede. Es decir, o vendes lo tuyo y lo mío, lo de los dos o lo de los tres, o te quedas dentro penalizado. Es decir, si hay un incumplimiento, lo que se va a establecer puede ser pues es una penalización de algún tipo para el socio que no quiere negociar toda la venta completa. Normalmente lo que hace el socio minoritario en este caso es delegar en el mayoritario la venta de sus participaciones. Y vamos con lo que estábamos, que era, bueno, con la empresa Breaking Bad Meds Operations y las posibilidades de regulación, ¿vale? No sé cómo voy de hora. No sé si ya me he pasado o no me he pasado, que ya hablo mucho. Vas ahí al límite. Estoy al límite. Vale, pero es que ahora necesito colaboración de la gente, por favor, porque vamos a ver cómo regulamos esto. Yo tengo aquí una propuesta, ¿vale? De que respecto al pacto de socios de Walter White y Jesse Pinkman, ¿vale? Respecto a las aportaciones de capital, ¿vale? ¿Cómo valoraríais, cómo consideraríais las aportaciones de capital que tienen, o sea, cómo se valoraría la aportación que hace Walter White? En el caso de que aporta conocimientos de química, la capacidad de producir metanfetamina de alta pureza, además el conocimiento técnico del material, el laboratorio tipo que se necesita, etcétera, mientras que Jesse lo que hace es aportar experiencia en distribución, contactos en el mercado, responsable de la distribución y venta de producto. A ver, colaboración. ¿Creéis que están al 50%? ¿Creéis que debería ser más para uno que para otro? Nadie dice nada. A ver, yo te lo digo. Yo sí te lo voy a decir. Venga. Bueno, pues si lo dice Ricardo, vamos allá. Yo sí te lo voy a decir. Venga. Es complicado llegar a la cifra, pero en estos casos hay que irse a un valor de mercado. Es decir, si yo fuese Jesse y estuviese solo en el mercado, ¿cuánto me costaría el químico? Y Walter tiene que pensar lo contrario. Si yo estuviese solo, ¿cuánto me cuesta el camello distribuidor? Conoce el canal de ventas, el cliente. A lo que lo pudiese comprar, lo que me costaría asociarme con otras personas, es el precio base del que partir a la hora de valorar lo que vale
el trabajo del otro. Pero es un ejercicio que tienen que hacer los dos y cruzarlo. Y ahí habrá una diferencia, habrá un diferencial y ahí es donde está el capital social. Muy bien. Yo aportaría ahí, Ricardo, el tema de la tipología y confianza en el proyecto, de las personas con las que quieres acompañarte, porque cuando estás en proyectos en los cuales sabes que si no van de tu mano el proyecto no puede ir bien, al final la valoración y cada uno confía en el otro, terminan valorándose tanto al 50%, casi con toda seguridad, porque el otro os va a fiar de él y el uno del otro. Y en este caso, viendo la tipología del negocio, yo creo que el 50% hubiese sido lo más justo y además los dos tenían claras las metas, tenían claros sus objetivos y era fácil, porque estaban contentísimos. Sí, estaban contentos, pues al final ya no estaban Bueno, al tan final no, contentos. está claro. Ahí hubo mucha muerte y destrucción. Vale, la distribución de beneficios, en mi opinión, y al hilo de lo que habla Emilio, yo la he puesto al 50%. Es decir, va a haber la distribución de beneficios, obviamente va a ser al 50%, pero con unas reservas destinadas a reinversión en temas de materiales de producción. Y una parte también dedicada para, bueno, pues para comisiones, autoridades, etcétera, que necesitamos tener de nuestro lado para poder continuar con el negocio sin que tengamos injerencias de la autoridad policial, por ejemplo. No sé si os parece bien esta solución. Sí, claro. Sí, claro. Entre los roles y responsabilidades de cada uno, a Walter le tocaría la supervisión y ejecución del proceso de producción y mantener la calidad y la pureza del producto, mientras que Jessie se mantendría en la gestión de la distribución y venta, manejo de relaciones con distribuidores y compradores. La retribución en su caso, por supuesto, sería una retribución fija en ambos casos, más allá de la distribución de dividendos. Y además les añadiría un variable sobre beneficios, ¿vale? No sobre ventas, sino sobre beneficios ya una vez que se han descontado todos los gastos que supone mantener el negocio. No ha salido aquí, pero no lo he comentado, pero también sería interesante ver cómo se regula en un pacto de socios, por ejemplo, la posibilidad de montar un negocio paralelo vinculado, un holding, vinculado a este negocio principal y cuál va a ser la participación de los socios en ese holding o en esa segunda empresa, como podía ser el lavado de coches que montaron para en este caso, bueno, era espero que no nos esté escuchando Hacienda, pero era para el lavado de dinero. ¿No? Era un lavado de coches, ¿no? Era un lavado de coches, creo que sí. ¿Era un lavado de coches o una tintorería? Una de las dos cosas, no me acuerdo muy bien. Era lavado de coches. Me dicen lavado de coches. Sí, lavadero de coches. Bueno, pues un pacto de socios también puede regular eso. Es decir, si se abre un negocio paralelo relacionado con esta actividad, pues bueno, también se puede regular cómo se va a participar en él. Emilio, que tienes la mano levantada. No, pero abajo. Ah, vale. Vale. Sobre las tomas de decisiones. Las tomas de decisiones del día a día, cada uno se va a regular en sus respectivos, digamos, responsabilidades, pero hay puntos en los que las decisiones deberían ser conjuntas, como sería lo que he comentado antes, los cambios de fórmula, entrar en nuevos mercados y zonas geográficas, hacer grandes inversiones, cambiar de proveedores del producto, que pueden, en ese caso, que requerirían el consenso de ambos socios. Y en caso de que haya discrepancias en cuanto a alguno de estos aspectos, la posibilidad de salida de uno de los socios con una remuneración de sus participaciones por a patrimonio neto contable. ¿Eso vale, Ricardo? No, en realidad No
¿no? Y ese es parte del problema, ese es parte de los problemas que se suelen ver mucho en las empresas. Lo has comentado antes y se me ha venido a la cabeza el ejemplo clarísimo. Cuando no regulas la forma de salida del capital, cómo vas a valorar tus participaciones, lo normal es ir al juez de lo mercantil, el registro mercantil te va a nombrar un auditor y ese auditor, bajo su experiencia y su punto de vista, su criterio, te va a valorar la empresa. ¿Qué pasa? Que si no conoce la empresa a fondo, todos los intangibles que hay en esa empresa le va a costar mucho valorarlos, no los va a tener en cuenta. Al final, el patrimonio neto es una simple suma aritmética de lo que tengo menos lo que debo. No tiene en cuenta las proyecciones futuras, los intangibles, las marcas, la cartera de clientes. Si no valoras un método, si no estipulas un método de valoración de tus participaciones, se va a quedar muchísimo dinero por el camino, vas a depender de un tercero y vas a estar litigando. ¿Cuánto ha durado la última litigación de estas? ¿2, 3 años? Pues, a ver, lo que es la litigación fueron, yo creo, 2 años y 2 o 3, no, 4 años. Y claro, por ejemplo, el periodo anterior, también muy sufrido, pues fueron otros 2 años. Estamos hablando 6 años de tu vida colgado de este tema. Sí. Sí, se hace necesario. Esta regulación es muy importante en ese sentido. Vale, pues habría que escoger un método de valoración. Lo que pasa que en este caso está claro que por el tipo de la tipología del negocio no vamos a poder acudir y va a solicitar a un auditor, sino que, y menos al registro mercantil, sino que tendremos que buscar un método de valoración que recoja, pues eso, todos los aspectos que has comentado. En cuanto a la entrada y salida de socios, estaría un poco relacionado con lo hemos visto anteriormente, es decir, las decisiones las van a tener, o sea, la posibilidad de entrada tiene que ser por consenso, no puede entrar en el negocio por mayoría de ninguno, y la posibilidad de que en caso de que la cosa se tuerza, alguno de los socios pues venda sus participaciones o se vaya. Bueno, confidencialidad y no competencia. Esto en este negocio es clave porque si con tus conocimientos te vas a la competencia, la verdad es que arruinas al otro. Es decir, se pueden alcanzar acuerdos en los pactos para que ninguno de los dos pueda iniciar una operación con un competidor o competir él por su cuenta, abriendo una nueva sociedad o una línea de negocio que pueda incluso competir, concurrir a la vez con la misma solución, perdón, con la misma actividad. La resolución de disputas, bueno, pues en este caso nos interesa mucho no llegar a la vía judicial porque nos iban a cuestionar muchos puntos de la actividad, pero se puede recurrir a un mediador externo, no acudir a la vía judicial. Se puede establecer en un pacto de socios un arbitraje, un mediador por algún tipo de organismo que preste el servicio de mediación y arbitraje. Luego estaría la penalización por incumplimiento, es decir, establecer algún tipo de penalizaciones cuando alguna de las partes incumple, que puede ser la supresión del derecho de voto o una reducción en la distribución de dividendos, etcétera. Y luego valorar también la posible exclusión del socio cuando se produzca algún tipo de incumplimiento más grave. Vale, no sé si veis por aquí. Bueno, conclusión. Como esto tengo que darle las gracias a mis compañeras Ladies e Isabel que me han ayudado con la presentación, ¿vale? A modo de conclusión, la posibilidad de tener un conflicto siempre nos parece muy lejana. Al principio todo es muy bonito, como en las relaciones de pareja, todo funciona muy bien y todo es genial y esto va a funcionar, pero a veces lo que ocurre es que las cosas no son como esperaban. Entonces es mejor adelantarse al conflicto, regularlo cuando tenemos la cabeza fría y las relaciones son buenas y
Si se puede hacer antes de la constitución de la sociedad, mejor, pero si no, siempre estamos a tiempo de hacerlo antes de que haya un conflicto. Y nuestros próximos clientes ya lo tienen claro. Espero que vosotros también. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Hoy ha sido bastante denso el tema. Y espero que os haya aclarado un poquito el concepto de lo que es el pacto de socios y cómo nos puede ayudar en el día a día de las relaciones en las sociedades, entre los socios y con la sociedad. Pues muchas gracias, Inma. No me digas que esto no es entretenido. O sea, ya no es que sea entretenido, es que es recomendable. No creo que ahora mismo, desde cuando ya llevamos tiempo, que en el momento en que empezamos a constituir sociedades, ya planteamos desde el principio el tema del pacto de socios, pues como muy bien concluía Inma, al principio todo pinta bien, todos nos queremos, todos sabemos a dónde queremos llegar, pero luego pasan muchas cosas por el camino y cada uno quiere hacer las cosas de una forma. Luego no está contento, el otro se quiere ir, otro no puede. Bueno, pues todo lo que quede regulado de arranque va a ser un gran avance. Y dejar claro, evidentemente, que, como bien comentaba en su exposición, esto es un pacto de socios. Las reclamaciones son entre las partes, no entra al reclamarse a la sociedad. Es una reclamación que tiene que hacerse entre los firmantes. Y la experiencia mía en concreto es que es sumamente recomendable el dejar todo lo máximo pactado para poder tener un desarrollo de una actividad, bueno, pues ordenada. No sé si hay alguna pregunta. Agradeceros a todos vuestra presencia, a Ricardo y a Inma que su compromiso con estas jornadas y su participación, que yo sé que les supone un trabajo extra, pero además como son charlas y ponencias que son súper interesantes, si ellos lo hacen ameno, pues entonces pues nos hace crecer y como bien dice el nombre de las jornadas, nos aclaran los conceptos y nos permite bueno, pues tener tips en donde poder coger ayudas en la gestión de la empresa. Con esto vamos a posponer ya nuestras jornadas a septiembre. Cogeremos julio y agosto de vacaciones, descansaremos un poco. Así que nada, muchas gracias a todos. Y gracias a nada ti, más. Emilio. Feliz verano. Gracias. Chao. Feliz verano a todos. Chao, Hasta chao. septiembre.